Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Una duda no muy frecuente, pero que sí se me ha planteado en varias ocasiones es si el consumo de legumbres es beneficioso para los deportistas. Dentro de un patrón alimentario saludable, si seguimos las recomendaciones habituales de frecuencia de consumo de alimentos, nos encontramos con que se deben consumir al menos 2 raciones de legumbres a la semana. Recomendación que en el caso de las personas que siguen un patrón alimentario basado en una dieta vegana, es decir, en el consumo exclusivo de alimentos de origen vegetal, llegaría a alcanzar al menos una ración diaria, y yo diría que deberían ser más, porque en este caso las legumbres serían la principal fuente de proteínas de la dieta. Este tipo de recomendaciones, especialmente las relacionadas con la dieta vegana, a veces, como se escuchan frecuentemente en prensa, en televisión, en redes sociales, a veces nos pueden confundir en la valoración general de nutrientes de la dieta. Es decir, si el consumo de legumbres debe ser diario y abundante en las dietas veganas porque es su principal fuente de proteínas, quiere decir que para el resto también las legumbres se consideran una buena fuente de proteínas. Y no es así. Realmente las legumbres son una fuente de proteínas incompleta. Y además es que al mismo tiempo que nos proporcionan proteínas, nos proporcionan también una cantidad elevada de carbohidratos y de fibra. Y os digo esto porque esos dos macronutrientes, los carbohidratos, las proteínas y la cantidad de fibra de la dieta, nos pueden condicionar de alguna manera el rendimiento deportivo, y es algo que deberíamos controlar. Evidentemente, si nosotros seguimos un patrón alimentario completo, es decir, con todos los grupos de alimentos, las recomendaciones serán diferentes a las de un patrón alimentario vegano. Así que hoy me quedo con el patrón alimentario omnívoro, y en otra ocasión hablaremos también de aquellos deportistas que siguen dietas veganas estrictas, especialmente con ese consumo, como os digo, de legumbres. Vamos otra vez a retomar esa pregunta inicial que os he hecho de si son convenientes o recomendables el consumo de legumbres dentro de las dietas de los deportistas. Nutricionalmente hablando, como os he dicho, las legumbres son un alimento de los denominados mixtos, muy mixtos. ¿Por qué? Porque nos proporcionan casi diríamos que en cantidades similares las proteínas y los carbohidratos. Carbohidratos complejos de absorción lenta y proteínas incompletas que debo complementar, por ejemplo, con cereales para contener o para conseguir todos los aminoácidos esenciales. Como estamos hablando de un patrón alimentario omnívoro, doy por hecho que contiene alimentos de origen animal también a diario. Además de un patrón alimentario omnívoro, estamos hablando de un patrón alimentario omnívoro para un deportista que quiere mejorar su rendimiento deportivo. Por lo tanto, las proteínas en cantidad suficiente deben estar presentes a diario, en una cantidad que es muy difícil de conseguir cuando reducimos o eliminamos los alimentos de origen animal. Y estaréis pensando otra vez en los veganos. Bueno, lo dejaremos, como os he dicho, para otra ocasión, porque evidentemente nos va a costar más, pero también se podría conseguir con un poquito más de esfuerzo y una muy buena planificación. Por lo tanto, en este patrón alimentario omnívoro, las legumbres podrían ser un muy buen complemento también para esas otras fuentes de proteína de alto valor biológico por su combinación
entre aminoácidos y carbohidratos, y además por la sensación de saciedad que nos aportan o la energía de larga duración con esos carbohidratos complejos de absorción más lenta. Absorción más lenta en la cual influye también la cantidad de fibra que contienen, que además tiene otros efectos que habría que valorar también en el caso de los deportistas. Por un lado, la fibra tiene efectos positivos en los deportistas para el mantenimiento de la microbiota intestinal. Y alguno pensará, a mí es que me da unos gases terribles y entonces después de comer alubias ya no puedo ir al gimnasio porque, pues esa sensación de gases me incomoda mucho. Bueno, pues en ese caso igual lo que tenemos que hacer es reducir esa cantidad de legumbres en combinación con otros alimentos para reducir también la cantidad de gases. Es una cuestión de hábito y de no pegarse a tracones de alimentos muy ricos en fibra, sino de ir repartiéndolos también a lo largo del día. Es decir, en lugar de un platazo de alubias o de lentejas y después un filete o una pechuga de pollo, podemos tener una cantidad un poco más pequeña de ese plato de legumbres e incluirlo más veces a lo largo de la semana o en formatos que nos faciliten la digestión, como puede ser el puré o el hummus, que tiene esa fibra más rota, más triturada o incluso inexistente porque la pasamos por un pasapurés, con lo cual beneficio hoy tendríamos de esa cantidad de fibra soluble e insoluble de las legumbres para la mejora del tránsito intestinal y de la microbiota. Además, tenemos que tener en cuenta que la fibra puede tener efectos negativos en el caso de los deportistas, especialmente si se consume antes del ejercicio físico, porque puede provocar molestias gastrointestinales. Esta es una recomendación muy típica a personas o a deportistas que compiten: evitar el consumo de alimentos ricos en fibra antes de las comidas previas a esas competiciones. Las legumbres, que en este caso sí diríamos que son convenientes para las dietas de los deportistas por esa combinación que podemos tener de diferentes tipos de proteínas, tanto de origen vegetal como de origen animal, y como una fuente de carbohidratos de calidad, vamos a decir, no refinados, y en este caso nos ayudarían a mejorar esa combinación o esas proporciones entre los carbohidratos y las proteínas, algo que nos resulta muy beneficioso para las dietas de los deportistas, sobre todo pensando en el mantenimiento, en la mejora del rendimiento deportivo y de la masa muscular. En estos casos, además, debemos saber que las legumbres también nos aportan otros nutrientes, como vitaminas del grupo B, que favorecen el metabolismo de los carbohidratos. Cada una tiene sus funciones diferentes, pero en general podríamos decir que mejoran nuestro metabolismo. Tendríamos también ciertas cantidades de hierro, de zinc y de otros minerales que también necesitan los deportistas por sus requerimientos aumentados. El hierro presente en las legumbres se absorbe con algo más de dificultad, por ejemplo, que el hierro que está presente en los alimentos de origen animal, pero todo suma, y uno de los problemas que suelen aparecer en deportistas, especialmente cuando los entrenamientos son muy intensos, sería la anemia, la famosa anemia del deportista, que es una adaptación también a ese aumento de los requerimientos. Podemos mejorar el aporte de hierro con una buena combinación de alimentos e incluyendo cantidades suficientes de legumbres también en la dieta. ¿Cómo mejoramos esa absorción del hierro? Incluyendo vitamina C. Una naranja o un kiwi, por ejemplo, de postre serían una combinación perfecta para aumentar la absorción del hierro total de la dieta, tanto de origen animal como de origen vegetal, algo que va a mejorar sin duda
el rendimiento deportivo, facilitando una mejor oxigenación de las células y por lo tanto permitiendo una optimización del metabolismo para la obtención de energía, con esos procesos que ocurren en presencia de oxígeno, que son mucho más eficaces. Es decir, todo veis que va unido. Para aquellos que estén pensando en los antinutrientes que tienen las legumbres, que podrían limitar la absorción de algunos de estos minerales, simplemente deciros que en el caso de las legumbres, el remojo previo y la cocción, que es bastante prolongada, destruye la mayoría de esas sustancias con efecto antinutriente. Por lo tanto, no serían los alimentos en este caso más perjudiciales para la limitación de la absorción de nutrientes esenciales que mejoren el rendimiento deportivo. Por lo tanto, volvemos a esa pregunta inicial: ¿son recomendables las legumbres en las dietas de los deportistas? La respuesta a priori sería sí, sin duda, salvo en aquellos deportistas que sigan estrategias dietéticas específicas. Una ya la hemos citado, que sería la dieta vegana. Otra podría ser una dieta cetogénica, en la cual las legumbres no tendrían cabida. Así que espero que el vídeo os haya gustado. Por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.